familia de la Iglesia Luz y Vida. Hoy domingo 3 de mayo, como cada domingo, nos encontramos para que juntos, como familia, y tu iglesia es tu casa, la iglesia es mi casa, podemos hacerlo realidad y posible. Por eso los invito a cada uno de ustedes que puedan buscar su Biblia, poder sentarse, ponerse cómodo y compartir. Y a usted o vos, amigo, que nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, que te invito a que te adhieras o te suscribas, puedas recibir y ser bienvenido de parte nuestra. Va a ser un gusto compartir la palabra de Dios. Muy bien. ¿Sabías que la principal causa de muerte en el mundo, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, son las enfermedades cardiovasculares? En el año 2012 ascendió a 17.5 millones de personas muertas por accidentes cerebrovasculares y se espera que aumente a 23.6 millones en el 2016 y que se multiplique hasta llegar a esa cifra en el 2030. Actualmente, 3 de cada 10 personas en el transcurso del año han muerto. Todo un país como Ecuador, Chile o Siria literalmente desaparece por esta causa. Más muertes que las catástrofes, las guerras, el SIDA, el cáncer, las guerrillas, las pestes o las pandemias. Hay un mes en el cual se estipula como el mes del Día Mundial del Corazón. Hay algunos conceptos o consejos médicos que podemos recordar para minimizar el impacto de esta enfermedad. El chequeo clínico, periódico, a tu cardiólogo o a tu médico clínico. Mantener o tener hábitos sanos de sueño, de descanso y de alimentación. Y en tercer lugar, es muy importante el oportuno descanso. Pero ¿sabes una cosa? En la Biblia, en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículos 12 al 19 y el 26, encontramos algunos consejos espirituales para cuidar el corazón. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice: aplica tu corazón a la enseñanza. No tengas temor de tomar la Biblia, leerla y cada cosa que aprendas, guardarla en tu corazón, en lo más profundo, más para que no lo olvides. Alguien puede ayudarte a entenderla, no es nada difícil. ¿Qué podrás hoy mismo descubrir si lees o escuchas la Biblia? Segundo, endereza tu corazón al camino. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Que de todo corazón implementes lo que aprendes en la Biblia. Lo pongas por práctica en tu vida diaria, en tus actividades, aún en casa, en esta cuarentena, en forma concreta y práctica. Tal como lo dice el texto, enderezar significa cambiar la actitud y conducta. ¿Qué cambiarás? ¿Qué cambiaré hoy mismo? Y haré o dejaré de hacer. Y en tercer lugar, entrega tu corazón a Dios. El sentido de la porción del pasaje bíblico es entregar toda la vida a Dios. ¿Cómo? Dando un paso, tomando una decisión. Un paso que quizás nunca habías dado, una decisión que nunca habías tomado. Es rendirte plenamente a Él, sin reparos ni reclamos. Por eso, hoy, en este día, te invito a que juntos podamos tomar decisiones para poder cambiar los hábitos y poder tomar la decisión más importante en tu vida. Y yo, junto con el Señor, mejor dicho, de parte de Dios, vamos a tratar de guiarte a descubrir al Cristo de la Biblia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra en esta tarde. Señor, te pido que el Espíritu Santo ilumine y guíe a toda verdad, desde mí hasta cada uno de los amigos, hermanos que me están escuchando y que nos están escuchando.
Señor, que tú ilumines tu palabra y que podamos descubrir la verdadera verdad, el Cristo de la cruz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Te invito a que busques en tu Biblia en el libro de Efesios. El libro de Efesios está en el Nuevo Testamento. Allí lo vas a encontrar, es una de las conocidas cartas escritas por el apóstol Pablo. Y el libro de Efesios vamos a leer el capítulo 2. Recordá que el capítulo es el número más grande de tu Biblia y los versículos los números más chiquitos. Vamos a leer el versículo 1, vamos a leer el versículo 4 y luego el versículo 8. Va a aparecer ahora en pantalla. Dice la palabra de Dios, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es muy interesante lo que hemos leído y vamos a ubicarnos en el contexto. ¿Quién escribe estas palabras? ¿A quién se las escribe? ¿Y qué vivían o de qué manera vivían estas personas? Bueno, esta carta que llegó a nuestras manos en una forma de libro, como parte integrante de un libro mayor que es la Biblia, fue escrita por el apóstol Pablo. Fue escrita por él a la iglesia en Éfeso. Pablo fue un apóstol o una persona dedicada a predicar el Evangelio. Fue encomendado por Dios para esta tarea. Él, desarrollando esta actividad, tuvo problemas por predicar a Cristo con los judíos, las autoridades religiosas de la época. Razón por la cual fue encarcelado 2 veces en Roma. La primera vez que fue encarcelado en Roma, allá por el año entre el 57 y el 61 de la era cristiana, él ocupó una casa de alquiler. Y ¿sabes una cosa? Qué increíble. Él mismo pagaba el alquiler de esa casa. Estando allí, él escribe esta carta y es enviada físicamente por un siervo de Pablo, llamado Tíquico. Pero se cree que esta carta, como también se la conoce epístola, no fue dirigida exclusivamente a la iglesia de una ciudad, sino que es del tipo de carta circular, es decir, circulaba por las iglesias de la zona, porque Éfeso estaba en la zona del Asia Menor. Ustedes saben que a esta carta se la conoce comúnmente como los Alpes del Nuevo Testamento. También se la conoce como el Gran Cañón de las Escrituras. Otros autores la citan como la reina de las epístolas paulinas. Ustedes se preguntarán por qué, yo también. ¿Saben por qué? Porque esta carta escrita por Pablo tiene un gran protagonista, tiene un gran tema. Y ese gran protagonista elocuente, sin igual, es la majestad de Cristo, el Cristo majestuoso. Leímos recién que Pablo va a ir desarrollando el tema que lo ocupa desde el capítulo 1. Les va a hablar acerca de la iglesia. Después les va a contar quiénes ocupan la iglesia de Dios. Y para llegar a
ubicación y poder pertenecer a la Iglesia de Dios, Pablo va a escribir una de las citas más conocidas y más importantes que resuenan desde la antigüedad hasta hoy. El famoso versículo 8. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este versículo 8 también lo podemos leer en distintas versiones, que nos va a graficar de qué estamos hablando. La Nueva Versión de las Américas a esta misma cita la traduce: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Y la Reina Valera actualizada 2015 va a citar esta misma expresión: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Cuando Pablo escribe estas palabras, nos está dando tres aspectos importantes de lo que Dios hizo por vos y por mí. Ten en cuenta que la obra de Dios tiene un disparador, es su amor. La obra de Dios tiene un conducto por el cual lo traslada, es su gracia. Pero hay un sujeto, partícipe necesario, que revela ese amor, y es la persona de la obra, es la persona de Cristo, en base a lo cual Pablo se fundamenta. Resaltemos estos tres elementos importantes: gracia más fe, el don de Dios. ¿Qué es gracia? La gracia la define nuestro diccionario de la Real Academia Española. Está asignado el concepto de favor o bondad, mayormente cuando no ha sido merecido. O sea, es un regalo sin merecerlo. Especialmente en el contexto bíblico, es el regalo de Dios que nos da sin nosotros merecerlo. Para entender un poco por qué Pablo nos expone esto, es como que te conté el fin de la película. Llegamos a que el príncipe se casa con la reina. Llegamos a que la calabaza se convierte en carroza. Ahora vamos a ver qué pasó, qué es lo que disparó esto. Entonces, vamos a repasar a lo largo de este capítulo, en primer lugar, las características de dónde y cómo nos encontramos nosotros frente a Dios. ¿Dónde y cómo? En segundo lugar, vamos a preguntarnos cuál fue la respuesta de Dios para vos y para mí. Y en tercer lugar, ¿cuál es la respuesta que tenemos que dar para Dios o ante Dios? Y si nosotros leemos en el capítulo 2, el versículo 2 y 3, nos vamos a encontrar cuál es la realidad del ser humano de la época en la cual Pablo escribió y 1959 años después. Porque esta carta fue escrita en el año 61. 1959 años después, aproximadamente 2020, la condición en la cual está el hombre es la misma. Y es muy duro. En primer lugar, descubro que la condición del hombre ante Dios es muertos en delitos y pecados. Y Pablo va a decirle: en los cuales anduvieron ustedes, siguiendo la corriente de este mundo, versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo está el hombre ante Dios? Muerto, separado, en nuestros pecados. Somos hijos de la desobediencia, y eso nos constituye en enemigos o separados de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva en el huerto del Edén que tenían que hacer cierta tarea,
y que una sola cosa no podían hacer. No debían comer de un árbol, el árbol del bien y del mal, porque el día que ellos coman de ese árbol, ciertamente iban a morir. ¿Qué pasó? Desobedecieron. Ese es el problema, tuyo y mío. Somos desobedientes. Pero Pablo es muy gráfico y nos dice que no solamente nosotros estamos separados de Dios por nuestro pecado, sino que somos desobedientes, pero agrega algo más, muy fuerte, somos hijos de la desobediencia. Nuestro papá, desobediencia. Nuestra mamá, hace lo que quieras. De ellos aprendimos, con eso vivimos. Y Dios nos dice que por esa condición, a través de la pluma de Pablo, estamos muertos, separados, angustiados, en tinieblas. ¿Cómo está el mundo hoy? Corremos aterrorizados por una pandemia producida por un virus que no vemos, imperceptible, pero que está matando. Así es el pecado. Pero ¿sabes una cosa? A diferencia de este virus, el virus del pecado ya tiene su antídoto. Y Dios te lo ofrece en esta tarde. En segundo lugar, ¿dónde estamos separados de Dios? ¿Cómo? Mira, hay tres palabras que lo sintetizan. Estamos siendo carnales, corruptos y condenados. Hacemos lo que nuestro propio instinto natural nos indica. Hacemos lo que nos hace bien, lo que nos parece que nos satisface, aún dañando nuestras mismas vidas. ¿Qué decir del alcohol, las drogas, los vicios, la pornografía, que dañan nuestro cuerpo? Ver personas emborracharse hasta desvanecerse o perdidas en el alcohol y en los vicios. No es dañarse contra uno mismo. Pero no solamente somos carnales satisfaciendo nuestros deseos, nos hemos corrompido porque hemos seguido lo que la sociedad nos invita a hacer. ¿Qué es algo corrupto? Algo que está dañado en su esencia, algo que ha cambiado, ha mutado. Y en tercer lugar, por esta causa pesa sobre nosotros una condena. Esa condena está también en el libro de Romanos, que dice que el hombre que pecare ciertamente morirá. Pasó el capítulo 2 y el versículo 2 y 3 y nos mostró y te dijo cómo estamos frente a Dios. Dios hizo algo y Pablo lo expresa usando la conjunción pero del versículo 4 del capítulo 2 y eso indica un cambio sustancial. Esa conjunción une dos oraciones de ideas contrapuestas y eso es lo que pasó. Ante un escenario sombrío, difícil, sin esperanza para vos y para mí como seres humanos, como criaturas de Dios, Dios antepone su gran amor. Esa es la clave. Su gran amor con que nos amó, que hizo posible que su Hijo Jesucristo venga a dar su vida por nosotros. Su gran amor con que nos amó también implica que Él tomó la iniciativa. Su gran amor con que nos amó reside en la fuente de la cual emana, y es Dios mismo. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguien que provocó esto, que es el enemigo, el que nos lleva de las narices, hay alguien, otra persona, Dios mismo, que toma la iniciativa y nos envía a su Hijo a morir por vos y por mí. Y ahí aparece y se ilumina el versículo del cual partimos. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, lo cual motivó su gracia. Y el versículo 8 empieza, porque por gracia somos salvos. ¿Qué es la gracia? Sino ese acto de amor de Dios que nos dio lo que no merecíamos, que nos dio lo que no podemos comprar, porque no es por nosotros, ni por nuestra fuerza, ni por nuestra voluntad, sino solo por su bondad. Es necesario un acto de fe de tu parte. Y ahora cabe una última pregunta. ¿Qué vas a hacer con Cristo hoy? ¿Vas a seguir alejado, perdido, muerto, separado de Dios, con tristeza, desorientado,
viviendo con temor ante las circunstancias que pasen, o vas a decidir recibir a Cristo? Mira, de tal manera te amó Dios que dio a su Hijo, ya te lo conté, pero tenés que tomar una decisión hoy, y yo te invito a que la puedas hacer. Pedirle perdón a Dios por tus pecados, y eso hará posible que primero recibas a Cristo y seas hijo de Dios. Y segundo, te voy a contar el premio de la salvación, que es la pirámide de la gracia. Pero antes necesitas pedirle perdón a Dios. Ora conmigo esta noche. Allí, cierra tus ojos. Padre y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Quiero ser tu hijo y quiero ser y recibir la gracia de Dios a través del perdón de mis pecados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y para vos, amigo, y para la iglesia, ¿qué tenemos en Cristo? Estamos sentados con Él en lugares celestiales. Capítulo 1. Tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y esa bendición no es material, es espiritual. No la corrompe ni la daña lo humano. Esa bendición es espiritual, segundo, es posible, es real y es para disfrutar. Y para terminar, quiero que nos gocemos en la expresión del capítulo 1, verso 3. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te bendijo y nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En lo celestial, en los lugares celestiales. Nos sacó de un mundo perdido y nos sentó con Cristo para vivir en la dimensión de Dios. Que Dios te bendiga. Y nos vemos el próximo domingo en nuestro canal de YouTube.